Vamos nuevamente en una clase de teoría de algoritmos. Y soy Ezequiel. Vamos a estar viendo la primera parte de lo que es algoritmos randomizados, ¿sí? Y aprovechando entonces, ya que queda poquito tiempo, nos queda este cuatrimestre, vamos a mostrar un poquito el calendario, cuáles son las fechas que nos convocan. Tenemos el día de hoy, estamos acá, vamos a estar en la clase de algoritmos randomizados, la primera clase. El lunes es feriado, no hay actividad. El jueves que viene, y importante, de forma presencial, ¿sí? Va a ser presencial esta clase de jueves, una rareza. Tenemos la segunda parte de algoritmos randomizados. Y luego el lunes siguiente, el lunes 23, también presencial, la última clase de la materia, que además es la presentación del último contenido de la materia que se evalúa con ejercicios obligatorios. Entonces hasta ahí lo que son las últimas 3 clases del cuatri. Y después pasan unos días y tenemos el recuperatorio de los primeros temas, el 3 de julio, y el recuperatorio de los segundos temas, el 17 de julio. Un poco también es la idea es darles un poco de tiempo, y el 3 de julio, darles la devolución del 10 de julio, cosa de que puedan ver. ¿Apa? ¿Foto vieja? A ver. ¿Se actualizó esto? Es posible que se haya actualizado y esto haya quedado desde el principio del cuatrimestre. Vamos ahí. Esto es televisión en vivo. Ok. Notas. No. Calendario. ¿Se movió? Sí, se movió el 30. Mirá, ya estábamos mintiendo. Bueno, menos mal, ¿no? Jeje. Nah. Me asume que dejaron unas cositas acomodadas. Acá. Tenemos publicación, final de entrega. Ah, mira. Bueno, bien. Ahí lo acomodamos. Ahora sí. Está en otro nivel de zoom, seguro. Bueno, más o menos. Turi. Ok. Yo ahí. Bueno, bien. Tal cual, lo que decíamos. Corrección. El día 30, la evaluación, la recuperación de los primeros temas. Sí, se movió todo unos días. Daremos la devolución el día 7 de julio, así tienen una semanita para preparar los temas del 14 de julio, ya sabiendo qué también le fue en el recuperatorio, por las dudas eso sea relevante, ¿sí? Sabiendo esto de la cantidad de temas para probar y esas cosas. Bien. Entonces, clase de hoy. Vamos a hablar un poquito de aleatoriedad, ¿sí? De alguna manera, la aleatoriedad son eventos en el mundo de los cuales nosotros no podemos saber, ¿cómo se dice? El resultado con certeza, ¿sí? Hay cosas que evidentemente ocurren que es difícil de predecir, entonces nosotros las percibimos como aleatoriedad, ¿sí? De alguna forma no sabemos qué es lo que va a pasar y hasta que sucede y vemos qué sucedió y cuáles son los datos o lo que sea, eso lo percibimos como aleatoriedad. Entonces el mundo en sí se comporta de manera aleatoria y lo que nosotros hemos hecho es diseñar algoritmos de forma que nos podamos enfrentar a esa aleatoriedad en el sentido de que, sin importar cuál es los datos de entrada de nuestro algoritmo está preparado para responder esos datos y resolver los problemas a los que nos hemos enfrentado, ¿sí? Vos decís, bueno, no sé, viene cualquier problema, Independent Set y me dicen, che, podría entrar cualquier grafo, podría ser arbitrariamente cualquier entrada, aleatoriamente cualquier entrada. Entonces decimos, bueno, sí, nos llega esa instancia del problema y sabemos resolverla, sabemos lidiar con esa aleatoriedad que nos presenta el mundo de forma adecuada, habiendo diseñado algoritmos adecuados para ello. Ahora, la clase de hoy va a incorporar otro nivel de aleatoriedad que decían, bueno, vamos a hacer algoritmos randomizados. Entonces, de alguna manera,
la aleatoriedad va a ser parte del diseño del algoritmo y es posible que uno diga, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué meter cosas que desconocemos y para meterle aleatoriedad a las cosas, incrementar la dificultad de las cosas, aparentemente? Y ok, entonces, Tuki, le vamos a permitir al algoritmo tomar decisiones al azar, independientemente de los valores de entrada. O sea, de nuevo, los valores de entrada podrían ser cualquiera arbitrariamente, pero al algoritmo le vamos a permitir tomar decisiones al azar, que haya aleatoriedad dentro del algoritmo. Y el rol de esta aleatoriedad es interna al algoritmo en este caso. Podríamos decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué haríamos una cosa así? Por un lado, nos va a permitir hacer modelos más potentes, ¿sí? Responder de mejor manera a cualquier tipo de entrada. Nos va a permitir hacer, vamos a redactarlo así, un algoritmo determinístico eficiente, ¿sí? Calcula la respuesta correcta, puede verse como un caso particular de un algoritmo randomizado que da la respuesta correcta con alta probabilidad. Significa eso. En principio, si nosotros no diseñamos un algoritmo, vemos cómo funciona, nos da la impresión, por ejemplo, que es rápido y que funciona bien, y que siempre da la respuesta esperada, ¿sí? Un algoritmo determinístico eficiente, que es rápido y que funciona bien, es como un caso particular de un algoritmo que por dentro está randomizando cosas y da la respuesta correcta con alta probabilidad, ¿sí? Siempre que nos esté dando la respuesta correcta, nosotros lo percibimos como un algoritmo determinístico, ¿sí? Ahora, eso lo vamos a poder aprovechar desde el lado del diseño para, con alta probabilidad, tener la capacidad de entregar resultados eficientes, ¿sí? Y dentro de alguna manera de poder decir, nos vamos a hacer pasar como algoritmos determinísticos eficientes, ¿sí? Y por otro lado, un algoritmo determinístico eficiente que calcula la respuesta correcta siempre puede verse como un caso particular de un algoritmo randomizado que da siempre la respuesta correcta y tiene una expectativa de complejidad temporal eficiente. Es decir, un algoritmo que siempre da la respuesta correcta, pero su complejidad temporal es eficiente, es esperable que sea eficiente. O sea, no existe la posibilidad de que no sea eficiente o existe la posibilidad de que tarde más, pero la expectativa es que sea eficiente en los casos más normales de las veces, ¿sí? Y eso lo podemos hablar ahora en un ratito, pero seguramente hay algoritmos que ustedes usaron, que son randomizados, y me van a decir si alguna vez experimentaron que no sea eficiente el algoritmo. Si ustedes lo habrán usado y digo, che, esto parece bastante rápido. No pareciera que hay una probabilidad de que esto sea lento. Pero en muchos casos la hay. Hay casos en los que hay probabilidad de que sea lento y hay casos donde hay probabilidad de que no dé la respuesta correcta. Bien. Un algoritmo randomizado podría resolver un problema que podría no ser resuelto por un algoritmo de forma eficiente, de forma determinística. Esa es una opción. O sea, por eso podríamos querer hacer un modelo que sea randomizado para hacer cosas que un algoritmo determinístico no podría hacer. O para implementar algoritmos de forma más sencilla o más fácil de entender, ¿sí? De alguna manera, que la lógica para hacer un algoritmo determinístico sea bastante más complicada que hacerlo de forma randomizada. Eso puede llegar a suceder. Y por otro lado, poder funcionar, que nuestro algoritmo pueda funcionar sin requerir mantener estado interno o memoria del pasado, ¿sí? No tener que complicar las cosas con, bueno, acordarme que tomé esta decisión, entonces después tengo que hacer esta otra cosa. Yo digo, bueno, hago cierto tipo de azar en las decisiones y no tengo que mantener todo este overhead de datos, de memoria, de cosas que tengo que recordar, etc. Bien. Para eso nos pueden llegar a servir algoritmos randomizados y razón por la cual nos gustaría utilizarlos. Bien. Y este último caso, para algoritmos en sistemas distribuidos, es una forma de quebrar la simetría, ¿sí? Si todos los algoritmos están corriendo el mismo código y dicen, bueno, yo soy el líder, no, yo soy el líder, no, yo quiero ser el líder, que yo. Ahí los procesos que corren el mismo algoritmo no pueden llegar a ponerse de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, quién arranca, quién es el líder, quién decide las cosas, bueno, lo que sea. Entonces, una forma de quebrar la simetría es decir, bueno, tirar una moneda, hacer cierta probabilidad de que pase algo y si da esa probabilidad, entonces yo digo, che, me gustaría ser líder y si nadie más lo quiere hacer, bueno, ahí rompimos la simetría. Pero está la aleatoriedad de decir, bueno, che, tiren la moneda y ver qué pasa. Cada instancia del proceso le dará distinto a su propiedad. Aleatoriedad. Bien. Entonces, para hablar de esto, vamos a tener que incorporar conceptos de probabilidad, ¿sí? Que bueno, hay que
habrán cursado prueba, otras personas no, y si vieron ya las primeras semanas de prueba ya estarán familiarizados con este tipo de cositas que vamos a ver ahora, pero vamos a ver como un pequeño marco teórico de cositas de las que vamos a estar hablando para no perdernos después en la forma de escribir las cosas. Entonces, probabilidad de que un evento ocurra le llamamos con la letra P, ¿sí? Viene de probability, y llamamos con P, y la probabilidad de que un evento no ocurra es 1 menos P. Es decir, la probabilidad expresamos que como ese porcentaje del 0 al 100, en este caso va a ser un número del 0 al 1. Entonces, si algo tiene completa certeza de que ocurra, tiene probabilidad 1, y si algo hay completa certeza de que no ocurre, tiene probabilidad 0. ¿Sí? Entonces, de que ocurra algo que tenga probabilidad 1 vale 1, y que no ocurra eso, que siempre tiene probabilidad 1 de que ocurra, 1 menos 1, 0. Entonces, será la probabilidad de que no ocurra. Ahora, si una moneda es justa, ustedes lanzan una moneda, a ver si sale cara o cruz, eso tiene una probabilidad de un medio, ¿sí? Por ejemplo, de que salga cara. La probabilidad de que salga cara es un medio, la probabilidad de que no salga cara, o sea, sale cruz, es un medio también, siempre y cuando la moneda sea justa, ¿no? Porque podemos, no sé, llevar una moneda trucada que tenga diferentes probabilidades. Y, por ejemplo, si damos un dado justo, un dado que tiene todas las probabilidades, todas las caras con la misma probabilidad, digamos, bueno, la probabilidad de que salga un 1 es de un sexto, la probabilidad de que no salga el 1 es de 5 sextos, cualquier cara del dado que no sea el 1. Decimos, la probabilidad de que salga un 2 es un sexto, la probabilidad de que no salga un 2 es cualquiera de las otras caras, es 5 sextos. 1 menos P, digámosle. ¿Ok? Y otra cosita de definición que vamos a hablar de concepto de probabilidad es la esperanza. Si la esperanza es el valor esperado de un evento. ¿Ok? Se calcula así, ¿sí? Es una especie de promedio ponderado respecto a qué tan probable es que algo suceda. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es el valor de lo que sucedió? Y lo multiplicás por la probabilidad de que tenga ese valor. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiéramos calcular la esperanza de qué va a salir en un dado, sería, bueno, si sale el 1, lo multiplico por la probabilidad de que salga 1. Más, sale el 2, lo multiplico por la probabilidad de que salga 2. Más, sale el 3, 4, 5, 6, y digo más. Sale 7, lo multiplico por la probabilidad de que salga 7. Con la probabilidad de que salga 7, un dado de 6 caras, 0. Entonces, de 7 hasta infinito, esa probabilidad de dar 0, entonces la suma es esos primeros 6 términos que ponderados me dan la esperanza. ¿Sí? En el caso del dado, es 3,5 esa esperanza. Y vamos también a aprovechar el concepto de linealidad de esperanza, es decir, que para eventos que son independientes, la esperanza de la suma es igual a la suma de las esperanzas. ¿Sí? Entonces, si yo hago algo y después hago otra cosa, es igual a la esperanza de una cosa que hago y la otra cosa que la hago también. ¿Okay? Es un poquitito para darnos marco teórico que nos va a servir ahora si hacemos algún tipo de matemática durante la clase. Bien. Entonces, hablamos de problemas concretos, cosas que queremos resolver. Nos topamos con el siguiente problema, es el problema de encontrar la mediana. ¿Sí? ¿Se saben cuál es la mediana? ¿Okay? Que no es lo mismo que la media es como un promedio. La mediana, ¿no sabe qué es? Para un conjunto de números, la mediana es aquel valor que estaría en la posición del medio si tan solo ese conjunto de números estuviera ordenado. La mediana está en la posición K del arreglo, ordenado tal que si la cantidad es n impar, es n más 1 dividido 2, y si la cantidad de n es par, es n sobre 2. ¿Sí? O sea, acá podemos poner un ejemplito, no sé, a ver, tengo un arreglo 1, 3, y se va. 1, 3, 8, 5, 4. Puedo decir, bueno, che, ¿cuál es la mediana? No sé. Entonces, la mediana es aquel valor que estaría en el medio si tan solo esto estuviese ordenado. Entonces, solamente para ilustrarlo y no porque sea necesario ordenar, digo, bueno, 1, 3, 4, 5, 8, así se vería este arreglo ordenado, y la mediana es el 4. Bien. Y si, no sé, acá hubiese un 6, esto sería, no, 16. Bueno, acá habría un 16, y la mediana sería cantidad impar, ya lo vimos, esta es cantidad par, tuki. 1, 3, 4, 5, 6. Ya una definición. Y n sobre 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3 en la posición 3. Vamos a la definición. Pero bueno, bien. Y eso, el elemento que está más o menos por la mitad del arreglo, si tan solo el arreglo estuviese ordenado. Ok.
Ahora, este problema, no sé, no pregunté, pero a alguien se le ocurre cómo resolverlo, se puede resolver fácilmente ordenando. ¿Sí? Entonces, si ordenamos en O de n log n, ordenamos, y después en O de 1 podemos acceder a la posición K, según está definido acá, en donde puede estar ubicada la mediana. ¿Sí? Uy. Y aún más, de hecho, esta solución nos permitiría seleccionar cualquier valor K en el arreglo ordenado, ¿sí? Sin importar. Y ¿qué elemento te gustaría seleccionar? ¿Querés seleccionar el elemento más bajo? Se puede. ¿Querés seleccionar el elemento que está en la tercera posición? Se puede. ¿Querés seleccionar la mediana? Se puede. ¿Sí? ¿De qué forma? Bueno, con este algoritmo de ordenar y después seleccionar esa posición. Lo que nos lleva al siguiente problema, el problema de la selección. ¿Sí? Y no, no hay ningún problema con la selección está bien, está ganando todos sus partidos. Si alguien se le quiere animar incluso de local, no pueden ni que tengan más jugadores, así que pura coronación de gloria. Pero sí vamos a hablar del hipotético problema de la selección en lo que es la algoritmia, que dice que para un conjunto S de números se quiere seleccionar aquel valor que estaría en la posición K si el conjunto de números estuviera ordenado. ¿Está bien? Entonces, es como el problema de la mediana, pero la mediana me pedía un K, un valor específico. Este valor de K podría ser cualquiera. ¿Sí? Podría ser dentro del conjunto de posibles posiciones, cualquier posible posición. ¿Sí? Se fijan, el problema de la mediana es tan solo un caso particular del problema de selección. Nuevamente, esto es fácil resolverlo ordenando, tardamos O de n log n, después en O de 1, seleccionamos. Ahora, ¿se les ocurre algún valor de K para el que este problema se podría resolver mejor, más fácil, más rápido? Uy, mentira. El 3, K igual a 3. El mínimo en el máximo, ¿no? Si es 0 o es len del arreglo menos 1, es bastante fácil. El primero o el último. Entonces, si me dicen 0, che, tengo que buscar el mínimo. Y buscar el mínimo en ODN es mucho más fácil. Buscar el máximo en ODN es más fácil. O incluso, si, a ver, dice, se escribió solo. Incluso 3 es bastante fácil. Pues yo podría decir, bueno, me guardo 4 variables. El mínimo, el que está el mínimo, pero más 1, el mínimo más 2, el mínimo más 3. No sé. Entonces digo, bueno, encuentro un número, es el mínimo, lo asigno acá. Encuentro otro, no le gana el mínimo, pero está después, lo encuentro acá. Encontré un número, es el mínimo. Ah, bueno, entonces es el mínimo, este lo paso para acá, este lo paso para acá, y así voy manteniendo las 4 variables hasta que, después de que encontré todo el arreglo, eh, saqué el que está en K igual a 3. Así que muy bien, Iván y su teclado que se escribe solo. Eh, Ahí está. El tema es, ¿será que hay alguna manera de solucionar este problema para cualquier K y hacerlo mejor que O de n log n? Esa sería la búsqueda ahora. Ajá. Y vamos a hacer un algoritmo de división y conquista con tiempo esperado O de n. Sería esperable que tarde O de n, pero no siempre, capaz no tarda O de n, por eso dice esperado. Bueno, esto de tiempo esperado se relaciona con esto de el concepto de la esperanza. La esperanza de tiempo que va a tardar este algoritmo va a ser O de n. Y la idea es, ¿cómo es? Implementarlo, diseñarlo como un algoritmo randomizado. ¿Sí? No vaya a ser que estas diapositivas, sin querer yo esté proyectando las diapositivas de otra clase que no sea la clase de algoritmos randomizados. Bien, entonces, ¿cuál es el algoritmo que vamos a implementar? Vamos a diseñar e implementar. Vamos a elegir algún valor de A sub i, o sea, algún valor dentro del arreglo, y ese valor le vamos a llamar pivot. ¿Sí? A partir de ese pivot vamos a construir dos conjuntos, el conjunto de todos los elementos que son menores al pivot y el conjunto de todos los elementos que son mayores al pivot. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, si yo tengo todo mi arreglo, está desordenado, yo voy a decir, bueno, voy a elegir algún numerito y construirme dos conjuntos. El conjunto de los numeritos que son más chicos que este, los menores, y el conjunto de los numeritos que son más grandes que este, los mayores. Eso es lo que vamos a hacer, viendo elemento por elemento. Ah, este va acá. Ah, este va acá. Ah, este va allá. Y así. Me voy fijando elementos en la construcción. Bien.
En función de la cantidad de elementos que haya en esos dos subconjuntos, se podría saber dónde buscar la selección deseada de K. A ver, si este elemento tiene 4, acá tenemos el elementito que usamos para separar, y acá hay 6 elementos, ¿sí? Si me piden K igual a 4, ¿dónde busco? ¿Sí? Acá están los elementos en las posiciones 0, 1, 2, 3, por eso son 4 elementos. Acá están 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Es el pivot, ¿sí? Si justo me dicen K igual a 4, lo encontré. Es el pivot. Bien. Si me piden K igual a 3, ¿qué tengo que hacer? Igual. Si me piden K igual a 3, algoritmo de división y conquista, yo voy a volver a llamar recursivamente con este problema, ¿sí? Es decir, che, buscate acá el elemento que está en la posición 3, ¿sí? Y si me piden, no sé, K igual al 9, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente tengo que buscar en este conjunto, tengo que tener algún cuidado, buscar el pivot en el otro conjunto, pero este conjunto, digamos, es como un nuevo arreglo. Ese arreglo independiente va a ser como, va a estar en las posiciones 0, 1, 2, 3 en la indexación, ¿no? 4 y 5, ¿sí? Entonces yo puedo buscar el arreglo con K igual a 9, pero sabiendo que todos estos elementos ya no son la solución. Acá hay 5 elementos que ya no son la solución, entonces lo voy a buscar acá con K igual a 4. ¿Sí? De K igual a 9 se transforma en K igual a 4, 9 menos 5, 4. ¿Sí? Y busco acá, esto ya no fue, busco el elemento con K igual a 4 acá, que es lo mismo. Tiki tiki, va a ser diseño y conquista, resolver que yo, y si en el momento justo agarra este de pivote, lo va a encontrar. ¿Sí? Y ese arreglo se va a ir reduciendo a medida que pasen las llamadas recursivas. Bien, es el algoritmo. A ver si está ahí. Dibujito que yo había hecho. Bien, es lo mismo. Elijo el pivote por cada elemento, lo agrego a S menos o a S más, depende de dónde está. Si esto no es pseudocódigo, es pseudocódigo. Si la cantidad del elemento coincide con K igual a menos 1, entonces, bueno, acá hay más menos 1 que nada, no importa eso. Encontré el pivote. Si es mayor, tengo que buscar en ese conjunto, ¿sí? Si hay muchos elementos acá, entonces el K está por acá. Si justo coincidió, tengo que devolver el pivote. Y si no, tengo que buscar acá en el mayor, teniendo el cuidado, pumba, que vamos a disminuir el valor de K respecto de todos los elementos que ya no pueden ser buscados porque estamos acá en este arreglo de la derecha. Bien, ahí está. Y lo importante es que, sin importar cómo elegimos el pivote, el algoritmo es correcto, ¿sí? Entonces, vamos a contar cantidad de elementos de un lado y del otro y devolvemos siempre el que tenía que estar en la posición de K. El algoritmo es correcto. Bueno, lo que uno se podría preguntar es, tipo, bueno, ¿cuánto está tardando este algoritmo? ¿No será que está tardando mucho? Bueno, eso lo podemos expresar en la complejidad del algoritmo. Va a ser el costo de buscar el pivote más el costo lineal de separar los sets. Esto sabemos que sí o sí es O de n, ¿sí? Para el tamaño que tenemos en la llamada recursiva. Y después lo que cuesten las llamadas recursivas que vayamos a realizar. Ahora, el tiempo de la llamada recursiva depende del nuevo tamaño del set que nosotros seleccionemos. Si es chiquito, si es grande, depende del tamaño del set que nosotros llamemos recursivamente, va a depender el costo de esa llamada recursiva. Bien. Esto con cualquier caso de división y conquista. Nos gustaría que el pivot genere una reducción significativa en el tamaño del set. Es decir, que si yo busco en el nuevo set, gracias a ese pivot, el tamaño se reduzca significativamente. Entonces buscar en un conjunto que sea más pequeño. Ideal sería que S menos y S más tengan exactamente el mismo tamaño. Digo, bueno, che, dejo la mitad de los elementos hacia la izquierda,
tengo el pivote, dejo la cantidad de los elementos a la derecha, ¿sí? Y bueno, ese elemento existe, se llama mediana. Entonces, claro, el pivote va a ser la mediana, ¿no? Y yo voy a hacer que siempre tenga que buscar en n sobre 2 acá y en n sobre 2 acá. Está buenísimo, ¿cierto? Si tengo n sobre 2 para un lado, n sobre 2 para el otro, tengo mi expresión de la ecuación de recurrencia que expresa la complejidad, como t de n es igual a t de n sobre 2 más alguna constante por n. Esto sabemos por teorema maestro que es O de n, ¿no es cierto? Ya está, ganamos, encontramos un algoritmo que es O de n, ¿sí? Pero sospechoso. ¿Qué es lo sospechoso? ¿Sí? Necesitamos que el pivot sea siempre la mediana, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De un algoritmo que para seleccionar un elemento tiene que recurrir a averiguar la mediana. ¿Cuánto cuesta averiguar la mediana? ¿Sí? Si usamos este algoritmo de selección o un algoritmo de selección que ya teníamos, tardamos O de n log n en encontrar la mediana. Y no podemos usar este mismo algoritmo porque todavía no lo tenemos resuelto. El algoritmo se come a sí mismo, no podemos resolver un problema recurriendo a resolver el mismo problema, ¿cierto? Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que admitir que no podemos tomar siempre la mediana como pivot. Podemos agarrar algún elemento, pero no va a poder ser siempre la mediana, porque para calcular la mediana nos va a pasar que no vamos a poder mantener esta complejidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tratar de elegir un buen pivot. Entonces, no vamos a elegir la mediana porque la estamos buscando un algoritmo que selecciona cosas, en particular, caso particular la mediana. Entonces, lo que plantea la diapositiva, en este caso, es que en realidad necesitamos que el pivot sea bastante bueno, o sea, que esté bastante bien centrado, ¿sí? De alguna manera nos deje bastantes elementos en ambos subsets, cosa de que siempre que nosotros vamos a recurrir a llamada recursiva, achiquemos cada set de un llamada recursiva al siguiente, al menos en un factor de 1 menos epsilon, ¿sí? Hace un ratito, epsilon era un medio, entonces siempre teníamos la reducción de un medio como se dice, del tamaño, ¿sí? Siempre nos sacábamos encima la mitad del arreglo, ¿sí? Vamos a decir, bueno, che, mientras sea algún tipo de proporción, eso va a estar bastante bien porque podemos ver esto como y la ecuación de recurrencia con sacarnos encima, o sea, quedarnos siempre con algún épsilon, entonces, perdón, nos quedamos con algún 1 menos épsilon, nos sacamos encima alguna proporción épsilon, pero si nosotros desarrollamos esto, ya que esto no es un numerito, no podemos recurrir al teorema maestro, pero vamos a hacer el desarrollo componente por componente, esto nos queda una bella suma geométrica que al final nos va a quedar con esta complejidad, ¿sí? Entonces, siempre y cuando epsilon sea un numerito, esto es una constante y nos queda que esto es O de n, ¿no? Tenemos O de constantes por n, nos queda O de n, ¿ok? Entonces, siempre que podamos garantizar esto, que achicamos por algún factor, entonces vamos a tener éxito. Vamos a ver cómo podemos hacer para garantizar ese achicar de factor. Ahora, ¿qué es lo malo que podría pasar? ¿Cómo sería elegir un pivot muy mal centrado? Un pivot muy mal centrado nos ahorraría solamente un elemento a la vez. Entonces, vos tenés tu complejidad TDN, tenés que gastar ODN en construir los subsets S menos y S más, y después tenés que llamar recursivamente con N menos 1 porque solamente pudiste descartar un elemento. Ese sería el peor caso al que podrías caer, ¿sí? Y de nuevo, si esto lo desarrollamos, cositas que se suelen ver en algoritmos 2, nos queda así la complejidad cuadrática, ¿sí? Tenemos que, no, muy difícil de ver que estás haciendo un ODN y lo tenés que hacer n veces por siempre reducir en 1 la cantidad de elementos. Entonces, estamos mucho peor que antes. Habíamos dicho, che, es fácil hacerlo O de n log n, pero si el pivote está muy mal centrado siempre, nos va a quedar O de n cuadrado, ¿sí? Cosa que no nos gustaría que pase. Bien. Sí, el igual significa peligro. Bien. Apa. Entonces, ¿cómo hacer para elegir un buen pivot? Literalmente lo vamos a elegir al azar, ¿sí? Y
es eso. En vez de decir, che, bueno, me parece que este pivote está bueno, o voy a agarrar la mediana, no se puede, vamos a elegir el pivote al azar. Esa va a ser la decisión que vamos a tomar. Entonces, eligiendo el pivote al azar, vamos a poder analizar qué valores están bastante bien centrados, que nos ayude lo suficiente como para eh, conseguir un buen pivot, ¿sí? Un pivot lo suficientemente centrado como para, al separar en estos dos subconjuntos, podamos descartar alguna cantidad significativa de elementos. ¿Sí? Entonces, acá hice un grafiquito que sería, bueno, los buenos pivots están por acá, o sea, todos estos elementos son buenos pivots, ¿sí? Este pivote es excelente, ahí la X te deja mitad y mitad para un lado y para el otro. Pero incluso este pivot Y te queda, bueno, te queda un cuarto de elementos acá y tres cuartos de elementos acá. Eso significa que en el peor de los casos, descartás un cuarto de los elementos, todos estos elementos los puedes descartar en el peor de los casos, y te queda con alguna proporción de elementos en el otro lado. ¿Sí? Un pésimo pivot, de nuevo, sería, por ejemplo, este elemento. Pues te queda todo lo demás, tipo n-1. Y después este elemento. Te queda tuki n-2, o sea, n-1, sería terrible. Entonces, de alguna forma podemos dimensionar que los buenos pivots están por acá, ¿sí? Y probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de elegir un buen pivot? En este caso, a ver, un buen pivot que esté entre un cuarto de los elementos y tres cuartos de los elementos. ¿Sí? Todos estos elementos son el cuarto del final y todos estos elementos son el cuarto del principio. Entonces, la probabilidad es de un medio, tal cual. ¿Sí? Entonces, con probabilidad un medio, yo elijo al azar un pivot y tengo un medio de probabilidades de haber elegido un buen pivot. ¿Sí? Formalmente la mitad de los valores estarían bastante bien centrados, ¿sí? Y ahora vamos a empezar lo que es una demostración de cuál es la complejidad algorítmica de esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir el algoritmo por fases, ¿sí? Mientras más avanzado está en las fases, más avanzado está el algoritmo, menos elementos tenemos. Entonces, vamos a decir que el algoritmo está en fase J si la cantidad de elementos del set en consideración está entre n por 3 cuartos a la j y n por 3 cuartos a la j más 1. ¿Sí? Al principio, el algoritmo está en fase 0. J vale 0, 3 cuartos a la 0 da 1, el valor vale n. ¿Sí? Está entre n y n por 3 cuartos a la 0 más 1, 1, n por 3 cuartos, está entre n elementos y 3 cuartos de los elementos. Para pasar a la fase 1, tiene que llegar a tener menos de 3 cuartos de elementos de los que originalmente tenía. ¿Sí? Y para eso, bueno, elige un pivot y si ustedes se fijan en la fotito, siempre y cuando elija un buen pivot, el algoritmo va a poder pasar de fase, ¿sí? Porque va a descartar por lo menos un cuarto de los elementos. Entonces, con probabilidad un medio, el algoritmo va a poder pasar de fase. Ahí está, eso es lo que dije recién. Entonces, la cantidad esperada de iteraciones para avanzar de fase es 2. Es decir, yo elijo un pivote. Ese pivote capaz no es bueno, es esperable que el siguiente sí lo sea. O sea, de cada dos pivotes que yo agarro, es esperable que uno sea bueno. Y sí, hay alguna probabilidad de que yo tarde 5 pivotes en agarrar un buen pivote, ¿sí? Pero es menos la probabilidad de tardar 5, el de tardar 2 y tardar uno solo. Entonces, eh, en la práctica, esto va a tener un buen comportamiento, ¿sí? Va a tardar a veces 1, a veces 2, a veces 3, 4, ¿sí? Pero en la práctica no suele tardar mucho más para encontrar un buen pivote y poder pasar de fase. A medida que va pasando de fase, eventualmente queda un solo elemento y encuentra el pivote o lo encuentra antes por poder cortar y al haber encontrado. ¿Sí? Podemos definir que X es la cantidad de trabajo que hace el algoritmo hasta atravesar todas las fases. Será la suma de X, digamos, fase 0, todo el trabajo en la fase 0, todo el trabajo en la fase 1, todo el trabajo en la fase 2, y así hasta terminar el algoritmo. Y acá es donde vamos a aprovechar la linealidad de la esperanza. Es decir, cuál es la esperanza de lo que tarda la fase 0, la esperanza de lo que tarda la fase 1. Todo eso lo vamos a sumar y eso nos va a dar el valor esperado de cuánto tarda el algoritmo en total. ¿Sí? La cantidad de trabajo en una fase es alguna constante veces el tamaño del set, que es como mucho n por 3 cuartos a la j, que es lo que decíamos que es el tamaño del set en esa fase. Y sería esperable que la cantidad de iteraciones que me cuesta pasar de fase sea 2. Okay.
Ahí está. Eso por ese lado. Gracias a la línea de esperanza y la sumatoria geométrica convergente, nos queda bueno esto. Vamos a sumarlo todas las fases, pero cada fase tiene este 2 esperable. ¿Sí? Está la esperanza del tiempo, de la complejidad del algoritmo. ¿Sí? Esto representa el tamaño del arreglo en esa fase. Entonces podemos, como teníamos acá recién, la sumatoria término por término, acá está la sumatoria dentro del símbolo de sumatoria, y nos queda esto, y después sacar el C y N, que son constantes para la sumatoria, nos queda sumar esta línea geométrica, y al final nos queda, de nuevo, alguna constante multiplicado por N, es decir, esto tiene complejidad esperada de O de N. ¿Sí? Significa que, bueno, en algún caso raro, podría tardar más, pero sería esperable que tarde O de N. ¿Sí? Y experimentamos en la vida que está tardando de N. ¿Sí? De hecho, uno podría decir, che, ¿y qué pasa si nunca elegís un buen pivote? Y te quedas siempre con malos pivotes, malos pivotes, malos pivotes. ¿Podría este algoritmo no terminar? Yo, bueno, no sé, podría no terminar. Eso tiene probabilidad cero, pero puede pasar. Sí, eso es algo quizás contraintuitivo, pero las cosas que tienen probabilidad cero igual pueden pasar. No sé si alguien habrá tirado alguna vez un dardo. La probabilidad de que caiga justo donde cayó el dardo, en la cantidad infinita de puntos que tiene, tenía probabilidad cero, acumulada probabilidad cero, pero aún así sucedió. Mind Y entonces, de vuelta, la elección del pivote la podemos hacer completamente al azar, como acabamos de ver, y tenemos una segunda opción, que es un poquitito mejor, que es elegir 3 elementos al azar y quedarnos con la mediana entre esos 3 elementos. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un mal pivote en ese caso? ¿Cuál es la probabilidad de pasar de fase únicamente en una iteración o llamada? Bien, esto, acá un dibujito. Esto se puede calcular la probabilidad, ¿sí? Pero yo le voy a dejar solamente con la intuición, ya que no estamos en prueba, y es, ¿qué tiene que pasar para qué? Pasar para que la mediana entre los 3 elementos, eligiendo los 3 al azar, quede un mal pivote. Bueno, tienen que o los 3 elementos estar acá, o los 3 elementos estar acá, o 2 elementos estar acá y el otro en cualquier lugar, o 2 elementos estar acá y el otro en cualquier lugar. ¿Sí? Pero quitando esos 4 casos patológicos, cuya probabilidad se puede calcular, tenemos más del 50% de probabilidades de que, bueno, capaz elijas uno acá, capaz uno acá y capaz uno acá, y el que está en la mediana sea bastante bueno, o elijas uno acá y uno acá y uno acá, y el que está en la mediana sea bastante bueno, ¿sí? Se puede calcular esa probabilidad, lo que hace que, al ser mayor del 50% esa probabilidad, tengas una esperanza de menos de 2 fases, de pasar de menos de 2 intentos hasta pasar a la siguiente fase, y de esa forma tener mejores constantes esperadas. ¿Bien? Preguntan ahí si ya hablamos de Quicksort, siguiente diapositiva. Quicksort, ¿sí? Ahora, yo pregunto, ¿se están viendo la matriz? ¿O escucharon la palabra pivot y dicen, che, esa palabra la escuché solamente en 2 contextos en mi vida, en un partido de básquet y Quicksort, y no creo que Ezequiel nos vaya a hablar de básquet? Y ustedes me dirán. Y en álgebra también, ¿no? Ah, mira, ya ni me acuerdo. El triangular de matrices. Ah, bueno, está bien. Álgebras. Bien, Quicksort. Quicksort es un algoritmo que quiere ordenar y quiere ordenar rápido. ¿Sí? ¿Cómo hará? ¿Cómo lo ordenará? Bien. El Quicksort también tiene un pivot. ¿Sí? Entonces, la definición de Quicksort, acá en nuestro pseudocódigo, tiene un caso base trivial, si tiene menos de 2 elementos. Si no, elige un pivote y por cada elemento lo pasa para un lado, lo pasa para el otro. Y si esta es una implementación que no es in place, se puede hacer in place, pero esta es una implementación no in place para dejarlo un poco más claro acá en la representación. Tenemos que ordenar todo lo que está a la izquierda, agregar el pivote, que sabemos que es mayor a todo lo que está a la izquierda, y a la derecha del pivote, que sabemos que todo es mayor al pivote, ordenar lo que esté a la derecha. ¿Sí? Entonces ordenamos un cacho, metemos el pivote y ordenamos el otro cacho, y eso nos queda el arreglo ordenado. ¿Sí? De nuevo, sin importar la selección del pivot, el algoritmo es correcto, pero el algoritmo tiene un peor caso, ¿sí? Que seguramente ustedes ya hayan discutido en otras materias, ¿sí? Que de nuevo, esto puede ser cuadrático, ¿sí? Si nos llega a pasar que cada vez que elegimos un pivote, no sé, nos queda el pivote por un lado y nos queda todo un
subconjunto de elementos, ya sea a izquierda o a derecha, que tienen tamaño t de n-1, ¿sí? Esto, ¿recuerdan algún caso patológico de, uy, justo elegí el pivote de tal manera y el arreglo era de tal forma que me queda cuadrático? ¿Eso se lo han dicho? ¿Cuándo pasa? Dicen que sí, pero no, ni les escucho, ni les veo escribiendo en el chat. Caso concreto. Tomar el mínimo en el máximo, sí. ¿Y cuándo te puede pasar eso? Si el arreglo está ordenado, ¿sí? Si el arreglo está ordenado y agarras el primer elemento o el último elemento como pivote, o sea que sería, entre todo uno podría decir razonable, tipo, che, agarré el primero o el último, tal, eso siempre están ahí. Pero si el arreglo está ordenado, siempre vas a tener esta complejidad de O de n cuadrado. Es un caso muy específico donde eso te puede llegar a pasar, ¿sí? Y acá está la representación. Vos decís, bueno, che, busco un pivote en el caso de O de n. Uy, justo me quedó de tamaño 1 de un lado el tamaño de n-1. Y todas las sumas sucesivas de estos tamaños nos queda al final O de n cuadrado. N más O de n-1 más n-2, n cuadrado. Terrible cuestión. Bien, mejor caso, sabemos que es O de n log n, que justo te quede mitad para un lado, mitad para el otro. Mitad para un lado, mitad de la mitad, un cuarto. Mitad de la mitad, un cuarto. Mitad de la mitad, mitad del cuarto, un octavo. Y así, en cada nivel, incluso nos queda acomodadita la cantidad de trabajo lineal, ¿sí? Tenemos O de n acá, acá tenemos n cuadrado y n cuadrado, nos queda O de n, acá 4 veces n sobre 4 nos queda O de n, y así va a ser una cantidad de trabajo dependiente de el tamaño de este árbol de llamadas recursivas, que sabemos que es log de n, porque en cada paso estamos dividiendo a la mitad, ¿sí? Logaritmo en base 2, en este caso. Bien. ¿Cómo hacemos para llegar a este caso? Sería sospechoso, ¿sí? ¿Cómo podríamos lograr este caso? Ustedes me dicen, eligiendo siempre en cada caso la mediana. Yo elijo la mediana, llamo mitad para acá, mitad para allá. De acá agarro la mediana, llamo de la mitad para acá, la mitad para allá. La mediana como pivote, tenemos el gran problema de que averiguar la mediana no es gratis. ¿Sí? No es gratis averiguar la mediana, entonces yo no puedo en cada paso del algoritmo ponerme a averiguar la mediana. ¿Sí? Es el gran problema. Entonces, si eligiendo de una mala forma nos queda cuadrático y no podemos caer en el mejor caso de n log n, perfecto. ¿Cómo hacemos para elegir un buen pivote? Entonces, de nuevo, lo vamos a hacer de forma aleatoria. ¿Sí? Listo. Tengo que aprovechar. Tuki. Uy. A ver ahí. Si no. Ahí, tuki. Entonces, esta es una representación de un algoritmo que se asegura de pasar de fase en cada llamado. Dice, bueno, si tenemos casi trivial, elegimos un pivote y tratan de encontrar un pivote central. Por cada elemento, agregar el elemento tácate, tácate, y si los tamaños de ambos son mayores a S sobre 4, el pivote es central, y si no, volver a elegir un pivote y volver a iterar hasta encontrar un pivote central. Entonces, ¿qué te puede pasar? O puedes decir, bueno, che, una, dos, tres veces probé y no pude pasar de fase, pero la cantidad de veces que vos probás hasta que pasás de fase sería esperable que sea 2. ¿Sí? Es esperado que sea 2, entonces te asegurás de cada vez que encontrás el pivote, pasar de fase, y eso nos llevaba a la complejidad que habíamos visto hace un ratito, por lo menos en el caso de ordenamiento de selección, nos queda una buena complejidad esperada. Podríamos pensar si eso es el mismo caso para Quicksort. ¿Sí? Y hay un tema, y es que nos puede pasar este caso, incluso si, por ejemplo, el arreglo no está ordenado. Podría decir, poner que yo digo, bueno, siempre elijo como pivot el tercer elemento. Y alguien viene y me decís, ah, sí, el tercer elemento. Bueno, mira, este es el arreglo, ¿no? Y me escribe el arreglo. Esa persona sabe que yo elijo el pivote en el tercer elemento. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a construir un arreglo
que hace que en el tercer elemento siempre me quede el máximo o el mínimo, ¿sí? Entonces, esa persona, conociendo mi algoritmo, ¿sí?, construye un caso donde está garantizado que esto tarde O de n cuadrado, ¿sí? Esa persona yo le llamaría mi adversario, mi rival, ¿sí? Esta programación adversaria tiene la capacidad de decir tipo, che, este es el arreglo y siempre vas a tener un pésimo pivote para la selección que elegiste. Va a decir, me voy a adelantar a eso y ¿sabes lo que voy a hacer? Elegir pivotes al azar. Contra eso, a menos que puedas predecir el azar, no vas a poder predecir cuál va a ser mi pivote. Entonces, no voy a caer en el caso que vos querés que caiga, ¿sí? Quizás caigo en malos casos por simple azar. Justo por azar se me elige un pivote que no me funciona. Y justo por azar se me elige otro pivote que no funciona. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Y que pase demasiado seguido. O incluso la probabilidad de que este algoritmo no termine. Este algoritmo podría no terminar, pero la probabilidad de que eso pase es cero. Y no sé si alguna vez a alguien le pasó. Tipo, che, ejecuté Quicksort y no terminó. Sería un caso a documentar, realmente. Entonces, el tiempo esperado del algoritmo para un set S sin contar llamadas recursivas es linealmente proporcional a S, repitiendo una cantidad esperada de hasta 2 veces, y probablemente menos. Eso es O de S, ¿sí? De nuevo, las llamadas recursivas las agrupamos por fase, ¿sí? Entonces, cada vez que llamas recursivamente, pasas de fase, si la cantidad está entre fase tal y tal. Bien. Fuera de la recursividad, tenemos una cantidad de trabajo en función de la fase de O de n a 3 cuartos, n por 3 cuartos elevado a la j, ¿sí? Partir con un pivot central genera heads del tamaño de la siguiente fase. Entonces, como siempre te aseguras de elegir un pivot central, y si no, volvés a probar una cantidad esperada de 2 veces hasta elegir un sí pivot central. Cada vez que llamas al algoritmo, pasás de fase. El número máximo de problemas de fase J es 4 tercios elevado a la J más 1 con costo de O de n por 3 cuartos elevado a la J cada uno, ¿sí? Eso nos permite de alguna forma agrupar los algoritmos, las fases, en estos grupitos, y vamos a ver que en cada fase la cantidad de trabajo es lineal, ¿sí? El problema está en, bueno, todo el trabajo que conlleva cambiar de fase, ¿sí? Pero en cada fase el trabajo es lineal, entonces podemos ir sumando la esperanza del trabajo por cada fase, y después por la linealidad de la esperanza sumamos todas las fases, ¿sí? Y eso nos queda, sabiendo que una cantidad logarítmica de fases, o de log n es la cantidad de fases, entonces todo el algoritmo es O de n log n, ¿sí? Esto es, de nuevo, la esperanza de lo que está el algoritmo, porque en algún lado está metido este 2, de la misma forma que lo habíamos visto hace un ratito, justamente porque haces una cantidad de trabajo que es O de n, ¿sí? Una cantidad de veces que lo esperable es que sea 2, ¿sí? Esto es una O, ¿sí? ¿Para qué? Para poder pasar de fase, ¿sí? Pero si vos tuviste la mala suerte de no poder pasar de fase porque elegiste un mal pivote, tenés que volver a 0 de n. Y si no, tenés que volver a 0 de n y así. Pero como la esperanza del cambio de fase es un número bastante pequeño, termina saliendo como constante en la expresión de la esperanza. Entonces es esperado que este algoritmo tarde O de n log n con selección aleatoria de pivot, y eso es lo que estamos viendo, lo que vemos en la práctica, que es lo que está, ¿sí? Anda a buscarle el ángulo, Timsor. No, Timsor aprovecha bastante Quicksort. Entonces, ¿cómo sería bueno esto? Visto como cantidad de elementos por rama, no sé, yo tengo 16 elementos, me gustaría pasar 8 y 8, ¿sí? 8 por un lado, 8 para el otro, y esto, che, magia, está eligiendo siempre la mediana, ¿cierto? Que robo. Pero también, así se vería un poco más razonable el algoritmo, nunca pasa más de 3 cuartos, un cuarto, ¿sí? No hace conjuntos de menos de un cuarto. Entonces, capaz 16, pasa un cuarto para cada 4, y los otros 3 cuartos para cada 12, y este 4, bueno, me quedó mitad y mitad, puede ser 1 y 3, no sé, se resuelve rápido. Este 12, no sé, justo queda 4 por acá, 8 por acá, pero ven que siempre el tamaño de los subconjuntos de la siguiente fase es, digamos, como mínimo pasa un cuarto para un lado, 3 cuartos para el otro, ¿sí? A veces va a ser mitad y mitad, etc. Todas las variantes que están entre medio. Bien, entonces la elección aleatoria del pivot
el tiempo del algoritmo es independiente del orden de los elementos de entrada. Si no hay un caso patológico, no sé, que el algoritmo ya está ordenado y me queda mal. No hay conjuntos de datos de entrada que puedan garantizar el peor caso, si no puede venir mi adversario y seleccionar el conjunto de entradas que me haga que funcione mal el algoritmo. Y el peor caso solamente surge en un mal caso de selecciones aleatorias realizadas, es decir, que justo tipo, che, uy, prompiote, no es malo, prompiote, no es malo, prompiote, no es malo. Es bastante poco probable que me pase que varias veces seguidas no pueda elegir un buen pivote. Bien, hasta ahí, ¿todo bien? Porque ahora va a aparecer un ABB, salvaje en la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué ABB? ¿Qué tiene que ver un ABB? ¿Qué pinta en este caso? Bueno, vamos a empezar así. La ABB de alguna manera es como la estructura recursiva por naturaleza. Alguna magia hace el ABB. Yo les pregunto a ustedes. Ahora sí responden, no hace un ratito que se quedaron pensando y no dijeron nada. Da un conjunto de elementos, ¿sí? Yo necesito ordenarlos y solamente puedo usar una ABB, ¿sí? No puedo usar otra cosa, no puedo usar quicksort, mersort, lo que sea. Tenés que usar el ABB. Ordená los elementos, me piden. Usando una ABB. ¿Cómo hacemos? Ok, bien. Dijeron correctamente. Bueno, insertamos los elementos en el ABB y haces el recorrido en order, ya te quedan los elementos ordenados, ¿sí? Tal cual. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a hacer recorrido en orden. Bien. Siguiente diapositiva. Entonces, supongamos que estos son los elementos, ¿sí? Yo inserto el 3, ¿no es cierto? Y cuando voy a insertar el 1 se compara con el 3 y se da cuenta que tiene que ir a su izquierda. Bien, inserté el 1. Cuando llega al 8, lo compara con el 3, se da cuenta que tiene que ir a su derecha. Cuando llega al 2, lo compara con el 3, se da cuenta que tiene que ir a su izquierda. Y ese 2 lo tiene que comparar con el 1 y se da cuenta que va a su derecha. Cuando llega al 6, lo compara con el 3, va a su derecha. Lo compara con el 8, va a la izquierda, insertamos el 6. Lo mismo el 7, compara con el 3, con el 8, con el 6, y ahí llega el 7. Y el 5 lo compara con el 3, con el 8, con el 6, y ahí llega el 5. Bien, hasta ahí estamos bien, nada raro, nada demasiado eh, relativo, qué sé yo. Ahora, fijémonos en lo siguiente, ¿sí? Me piden hacer quicksort de estos elementos. Bueno, random, el 3 es el pivot. Ok, si el 3 es el pivot, yo tengo que comparar el 1 con el 3, el 8 con el 3, el 2 con el 3, el 6 con el 3, el 7 con el 3, el 5 con el 3. Los valores que sean menores quedan a su izquierda, los valores que sean mayores quedan a su derecha. Ok, tuki tuki. Bien. Ahora, para este conjunto, no sé, digo, random, el pivote es el 1. Ok, tengo que comparar el 2 con el 1. Ok, y me da que queda a la... Sí, bueno, este es el pivot y me queda que el 2 está a la derecha. Bien. Y de este otro lado, random, ok, el 8 es el pivot y tengo el 6, el 7 y el 5. Ok, entonces comparo el 6 con el 8, el 7 con el 8, el 5 con el 8. Y nos damos cuenta que todos los elementos son menores. Bien. Y acá me queda así tuki. Y digo, bueno, random, me queda el 6 de pivot. Ok. Entonces tengo que comparar el 7 con el 6, el 5 con el 6, y así me queda el 6 con el 5 a la izquierda, con el 7 a la derecha. Bien. ¿Están viendo algo en este caso? ¿Sí? Voy a borrar este dibujito. ¿Sí? Si se fijan, el árbol de ejecución de las llamadas recursivas nos quedó de la misma manera que ese ABB. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos decir que un ABB intrínsecamente dentro de sí esconde las comparaciones que haría algún quicksort. ¿Sí? O sea, las comparaciones que un quicksort haría están embebidas en un ABB, dependiendo obviamente de en qué orden guardamos los elementos en el ABB y de qué manera se selecciona el pivot. Bien. No sé si viene ahora después. ¿No? Sería como la locura, la relación íntima que existe entre quicksort
y ABB literalmente está ahí, ¿sí? El ABB es una estructura que encodea de qué manera un quicksort compararía los elementos. Si ustedes se recuerdan, cuando guardé los elementos, siempre los comparaba con el 3. Eso es equivalente a agarrar el 3 de pivot, entonces necesito que todos los elementos sean comparados con ese 3. ¿Sí? Y los que fueron más pequeños pasaron a la izquierda, que todos fueron comparados con el 1, que es el elemento que estaba en esta raíz, o en el quicksort, el pivote de este lado. Y de este lado, si te recuerdan, comparábamos siempre con el 8, pues el elemento que quedó en la raíz de este subárbol, a su vez sería el pivote de este subarreglo. Bien, nada de eso, como para ir conectando no solo con esta materia, ya estamos conectando con materias anteriores. Es algo que Martín suele mencionar, pero acá podemos volver a formalizar. Bien. Tenemos un hermoso teorema para la ABB que dice lo siguiente. La altura esperada de un árbol creado en orden aleatorio es O de log n. ¿Sí? Nosotros de repente tenían que hacer pruebas para la ABB y decíamos, bueno, insertemos ordenado en este ABB. Y no, porque te queda ploco, una deformación a una lista, ¿no es cierto? Entonces, decía, bueno, che, mezclate los elementos y seguramente dé más o menos bien, ¿no? Y hay un teorema que lo dice, ¿sí? Un teorema que lo dice, y de hecho, usted se fija, uy, ¿qué pasó acá? Ah, mira, esperen que se me fue. Y yo les puedo decir, bueno, cualquier cosita, están acá en el chat pidiéndome la demostración, cualquier cosita la demostración la hacen ahí, ¿sí? Y no, solamente les tomo una horita, o sea, una clase del MIT, solamente una hora les toma, está re bien, ¿no es cierto? Debe ser una demostración de las más sencillas, y por su simplicidad no la vamos a estar dando acá, vamos a dejar que personas la puedan demostrar en sus videos ya publicados. El link sigue funcionando, así que está bien. Y esas clases están muy copadas porque cada tanto aparecen autores del libro de, ¿cómo se dice? Del Cormen. Sí, literalmente. Así que, nada, gente grosa. Bien. Sí, ahí está. Entonces, dentro del universo de cosas que uno podría preocuparse, uno podría decir, che, no te preocupes con algo en específico. Digo, che, si vos necesitas guardar muchos elementos en un árbol, tenés miedo de que no esté balanceado, y decís, uy, voy a hacer una BL, voy a hacer un árbol rojo y negro. Decís, no, pará. Guardá los elementos de forma aleatoria y ya está. ¿Sí? La altura esperada de ese árbol es logaritmo de n, y va a funcionar bien. Guardarlo de forma aleatoria y listo. ¿Bien? O sea, la magia de la randomización. Bien. Siguiente tema. ¿Sí? Lo que queda de la clase es ver algunas estructuras así salteaditas, variaditas, de cositas que podemos llegar a hacer. Al final una cosita loca, aleatoria, que de hecho se publicó hace poco el paper, y con eso ya estamos. Queda mucho. Bien. Y una horita. Tenemos listas ordenadas, o arreglos ordenados, podríamos decir. Bien. ¿Cómo podemos hacer para mantener ordenado un arreglo? Ustedes me dicen. A ver. Queremos tener una lista de datos ordenada dinámicamente. ¿Sí? Si hubiéramos a tener un arreglo ordenado, no sé, yo tengo el 1, si inserto el 3 se viene para acá, si inserto el 8 se viene para acá, pero yo insertar el 2, ¿qué tengo que hacer? Meterle acá el 2, ¿cierto? El 2 acá, meterlo, y pasar el 3 para allá, y pasar el 8 para allá, mover cosas, ¿no? Entonces, sabemos que este tipo de mantenimiento nos tomaría ODN por tener que mover los elementos de un lado para el otro. Bien. Entonces uno dice, perfecto, usa una lista. ¿Sí? Si tan solo vos sabés en una lista enlazada, tuki tuki, dónde tiene que ir el elemento, entonces simplemente creas un nuevo nodo, haces que esto apunte para acá, que esto apunte para allá, y listo. ¿Cuál es el problema con mantener dinámicamente la lista ordenada de esta forma? Y agregar elementos. El problema es que vas a tener que ir iterando elemento a elemento, iterando hasta encontrar dónde está el elemento que estás buscando para poder insertarlo ahí. ¿Sí? O dónde está el elemento que es menor o mayor para saber dónde insertar y mantener ordenada esa lista. Nuevamente, ODN te va a costar el mantenimiento en ese paso. Entonces, bueno, dice, che, ahí habrá mejores soluciones. Y
los arreglos ordenados nos permiten buscar en OD log n, pero el mantenimiento es ODN, ¿sí? Podemos, en listas enlazadas, lograr un tiempo OD1, pero ODN en encontrar los elementos. Entonces, nuevas estructuras que nos ayudan a hacer estas cosas más rápido. Skip lists, ¿sí? Solución, más listas, ¿sí? Vi que no tenías suficientes listas en tus listas, así que agregué listas en tu lista para que haya mejores listas. Y el listado sea más listo. Bien. Las skip lists son estructuras que incorporan una randomización para permitir de forma eficiente y con alta probabilidad la búsqueda guardado y borrado en una lista ordenada, ¿sí? Entonces, al final, el objetivo es tener una lista ordenada, pero hacerlo más rápido de lo que sería la actualización típica de tardar ODN de encontrar dónde está el elemento en su posición correcta, ¿sí? Y para eso vamos a hacer una demo. ¿Ah? Ok. Bueno, hacemos así. Hacemos así. Ahí estamos. A ver. ¿Qué podemos configurar? Podemos... Si está la velocidad. Animation Speed acá. Vamos a bajar un poquito la Animation Speed. Vamos bien. Entonces, numeritos. Vamos a guardar, no sé, el 10. Siento que no funciona el skip. Entonces, ¿qué hace? Bueno, che, lo busca, no lo encuentra. Dice, bueno, che, hay que agregar el 10. Ahí, agregó el 10, ok. Hasta ahora se comporta como si fuera una lista. Una lista bastante lenta, la velocidad de la animación. ¿Qué pasa? Guarda el 15. Busca el 15, viene acá, tiene que estar a la derecha menos infinito, tiene que estar a la derecha del 10. No lo encuentra, lo inserta el 15. Dice, che, a ver, ¿qué está haciendo ahora? Esto es nuevo. Ok. ¿Qué está pasando? Está haciendo cosas. Wow, ¿qué es esto? No, amigo. Vamos. Eso fue un montón. Vamos al 10. Tuki. Vamos, porque si no, esto se nos va de las manos. Vamos con el 15. Bien, porque para la explicación está bueno. A ver, tiene que estar a la derecha. Dice, bueno, lo inserto. Y aparte, en algún lado dice coin flip. No sé si leen lo suficientemente rápido. Mira, coin flip. No sé qué. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo la estructura? La estructura lo que hizo fue crear un segundo nivel en el que no va a tener todos los elementos, va a tener algunos elementos dependiendo de cómo salga el resultado de una tirada de una moneda, ¿cierto? Entonces el 10 tiró la moneda y dijo, no hace falta promover el 10. Al 15 vino el 15 y dijo, sí, vamos a promover el 15. Y de hecho, esto puede tener cualquier cantidad de niveles, siempre y cuando la moneda siga dando true. O sea, acá el 15 volvió a tirar la moneda para ver si lo promovíamos un nivel más arriba todavía, ¿sí? ¿De qué forma vamos a estar viendo esto como si fuesen avenidas? ¿Sí? Las rutas, los caminos que están superiores al último nivel, en el último nivel están todos los elementos, pero a niveles superiores tenemos como una especie de autopistas que nos ayudan a llegar más rápido a otros elementos que están más lejos. Entonces, a ver, ahí, no sé, si yo agrego el 70, vamos a insertarlo. Dice, bueno, tiene que estar a la derecha. Fíjate, no tuvo que pasar por el 10, pues ya sabe que por la autopista llega al 15 y del 15 tiene que estar a la derecha, del 70. Ahí lo promovió una vez y lo promovió otra vez y lo va a promover otra vez y la sala está jugando en nuestra contra. No, amigo, ya está. No. Bueno, fíjense, ese paso. A ver lo suficientemente. Bien, perfecto. Dentro de todo, entra en la pantalla por lo menos. Si entra en la pantalla, seguimos con este caso. Bien, ahí escuché el chat. Ya no voy a dejar las cosas al azar, voy a tener que poner yo. No le puse el. Quería que sea aleatorio, pero voy a tener que ponerle algunos coin flips. Bien. Si yo inserto el 100, vamos a ponerle ahí. Te digo, bueno, busca. Va por la avenida por el 70. Entonces dije, no. A ver, hacia la derecha no está, 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 no está, no está. Entonces, bueno, lo inserto. Siempre se inserta obligatoriamente en la calle abajo de todo y ahí dirá, bueno, che, ¿lo tengo que insertar? Más arriba, sí, sí, no. Ok, buenísimo. Y vamos a meter más elementos, no sé, 150.
Vamos a incrementar la velocidad de animación. Ahí está, sí. El 200. El 40. 40. No sé. El 50. Vamos a insertar algunos elementos. Y vamos a insertar el 20. Bueno. Bien, dijo el chat. Tapiola la skip list. De hecho, se tomó en un final alguna vez. Y vamos a meter 45. Sí, tomó en el final hacer un seguimiento de la skip list. Datazo. Bien. Entonces, ¿cómo funciona? Yo quiero buscar cualquier clave. Nuestro esquema clásico de búsqueda, no sé, yo quiero buscar no sé, el 50, nos obliga a venir a toda esta lista y decir, bueno, 10, 15, 20, 40, 45, acá encontré el 50, ¿no? Pero lo que hace la skip list, dice, bueno, vamos a aprovechar siempre que podamos las avenidas. Entonces yo busco 50, compara con el 70 y dice, no, acá no está. Compara con el 70, acá no está. Compara con el 70, acá no está. Acá, compara con el 45, si está, está por acá. Compara con el 70, acá no, acá no, acá no, y acá llega al 50. ¿Qué nos permitió? Esta avenida, en este caso, en el tercer carril, que tenía el 45, nos ayudó a esquivar el 40, el 20, el 15 y el 10. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, a medida que se van populando o no las diferentes avenidas, me da carriles más veloces para saltearme diferentes conjuntos de elementos. ¿Sí? Esa es como la idea que tiene la skip list en sí implementada. Bien, vamos un poquito más bajito. De hecho, si queremos buscar el 100, lo voy a contar bastante rápido. Es decir, che, bueno, 70 tiene que estar entre 70 e infinito. Ok, acá no está. 70 infinito, acá no está. 70 infinito, acá no está. 70 infinito, acá no está. 70, 100, acá está. Listo, lo encontré. Está acá abajo y listo. Terminó. Pum. Bien, se escucha el chat nuevamente. ¿Tiene una referencia al primer elemento que tiene, no? Por eso va bajando hasta que sea mayor o igual. Sí. Lo que hace es, tiene referencia al menos infinito más infinito y cada nivel tiene referencia el elemento que está a la derecha, si el 70 tiene a su izquierda y a su derecha, y hacia abajo el mismo elemento del nivel. Entonces, acá cuando busco el 100, se fija a la derecha, está infinito, acá no está. No está en este nivel, no está en este nivel, no está en este nivel. Acá sí lo encontré en este nivel y bajo hasta acá. Acá puede estar, por ejemplo, los datos o lo que sea, lo que nos haga falta replicarse en toda la lista. Bien, eso, como skip lists. No, eso está bien. Entonces, pasemos a nada de vuelta, volver a la diapo. Bien. Entonces, ahí está la estructura, ¿sí? ¿Se entendió bien? Entonces, lo que es. Voy cerrando. Lo que es la búsqueda de los elementos siempre va a tratar de buscar en el nivel más alto donde pueda encontrarlo. Y si ya sabe que hacia la izquierda no puede estar, se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Si está buscando el 50, entre el 14 y el 34 no está, entonces se mueve a la derecha. Entre el 34 y el 42 no está, se mueve a la derecha. Entre el 42 y el 72 sí está, entonces baja a nivel y busca ver si está en el nivel más abajo. Y eso lo hace para todos los niveles. Y cuando tiene que insertar, tira una monedita, se fija si tiene que promoverlo al siguiente nivel. Nos pasó con el 70, lo dejamos al azar y subió varios niveles, uno atrás del otro, nada, hasta que da cruz y esa malita Misty deja de darle energía gratis a tu rival. Bien, entonces ahí tenemos un dibujito de un ejemplo que había armado. Entonces, si ustedes se fijan, esto, si nosotros tenemos suerte, nos queda símil búsqueda binaria, símil ABB, ¿no? Como que de alguna forma en las capas más altas van a haber menos elementos y a medida que vas bajando van a haber más elementos y vos te aseguras siempre de buscar en el rango de elementos en el que pueda llegar a estar tu numerito buscado. Eso, un poquito, cómo se comporta. Al insertar siempre se intenta en la base y se sube de capa con probabilidad P.
las capas superiores tienden a tener menos elementos y al buscar cualquier número mayor a 12 se hace skip de todos los anteriores. Por eso se llama skip list, porque vos tenés la capacidad de skipear un montón de elementos que quedaron, que sabes que no pueden ser los elementos correctos, y vas a las calles de los elementos que sí pueden ser los que estabas buscando. ¿Sí? Dato de por qué es el nombre. Las capas superiores funcionan como ruta express para llegar al elemento. Ahora, con alta probabilidad, el orden temporal promedio es algunas constantes de un logaritmo de n. ¿Sí? Ahora, tener cuidado con cómo se elige p. Por ejemplo, si vos la probabilidad es 1 de promover, nunca vas a terminar de promover esto. Tipo, plac, 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 la lista se sobrepopula con un solo elemento, nunca vas a terminar. O sea, la probabilidad de p tiene que ser menor a 1. Si la probabilidad es 0, estás hablando de una lista común y corriente. ¿Bien? Entonces, esperable, búsqueda log n, inserción log n, borrado log n. ¿Sí? Buenas constantes para mantener esta lista ordenada. Ahora, el orden temporal en el peor de los casos es O de n. Te puede llegar a pasar de tener que recorrer todos los elementos para encontrar. Ahora, el orden espacial en el peor de los casos es O de n log n. ¿Sí? Y tuki. Ahora, el orden temporal promedio, dijimos, es este. En promedio, cada elemento está presente en este número de listas, ¿sí? O sea, cada elemento tiene la presencia de este número de listas, que es a su vez el número esperado de veces que vos tirás la moneda hasta que te sale cruz y dejas de promover. Y la cantidad esperada de listas es expresada por este numerito, logaritmo de 1 sobre p de n, ¿sí? Y es posible modificar el valor de p para regular entre el uso de memoria, ¿sí? Y la velocidad esperada de las operaciones. ¿Sí? Ahí hay algún tipo de trade-off, pero de vuelta. Si vos decís, che, que P sea muy alta, todas las listas van a estar muy pobladas, incluso las rutas express se te van a llenar de elementos también y se va a complicar. Entonces, típicamente se suele usar P igual a 0,5. ¿Sí? Ahí está. Hasta ahí. Skip list. Vamos a ver. Dos estructuras más y después dos casitos de, ¿cómo se dice? De conteos. Bien, entonces los árboles binarios de búsqueda permiten mantener dinámicamente una estructura de tipo diccionario, permitiendo además presentar los datos según una relación de orden. Típicamente sus operaciones van a ser log n, siempre y cuando esté balanceado. Ya hemos dicho, armalo de forma aleatoria y va a quedar balanceado. ¿Sí? ABL es una metodología de balanceo, red-black, pero vimos esta propiedad interesante. La altura esperada de un árbol creado en orden aleatorio es O de log n. El problema que me puede llegar a surgir es que yo no tengo los elementos del árbol como para mezclarlos y después guardarlos. ¿Sí? A veces los elementos nos llegan tipo streaming, nos va llegando un elemento, después otro, después otro. ¿Cómo hago yo para mezclar cosas que simplemente me van llegando? Y para eso vamos a ver, por ejemplo, los traps. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es un trap? Bueno, los traps son como la mezcla entre un árbol y un heap. ¿Sí? Entonces, si la altura esperada de un árbol creado de forma aleatoria es O de log n, mantengamos un árbol como si fuese creado en orden aleatorio. Para eso vamos a hacer un trap. ¿Bien? Tree es árbol y heap es heap. ¿Sí? Para quienes no están siguiendo esa parte de la traducción. Entonces, ¿cómo funciona el trap? Va a tener dos cosas. Va a tener una clave, que es la clave del árbol, en este caso son las letritas. Fíjense que las letras que están antes de la H, la C, la A y la E, están a su izquierda, y la letra que van después de la H, la J, va de este lado. Respecto de la C, a su izquierda las letras más bajas, a la derecha las letras más altas. ¿Sí? Pero por otro lado, cada elemento va a tener también un numerito, y ese numerito va a ser una clave de heap. Va a ser un elemento que es mayor que sus dos hijos. Entonces el 9 es mayor que el 4 y el 7, el 4 es mayor que el 2 y el 0. ¿Sí? Y se tienen que mantener las dos propiedades. A nivel ABB, todo lo que es más bajo es a la izquierda, todo lo que es más alto es a la derecha, y a nivel heap, el padre es más grande que los hijos. Bien, esas son las dos propiedades a cumplir, y el desafío del trap es mantener ambas en todo momento. Bien, entonces, eso es lo que estuve diciendo. El orden aleatorio de las probabilidades lo que va a hacer es que nosotros vamos a crear las claves de heap, las vamos a crear de forma aleatoria.
Entonces, ¿qué elemento me queda en la raíz? ¿Qué elemento me quede? Eso va a terminar siendo aleatorio. Yo hago claves de heaps aleatorias y las claves del árbol no pueden ser aleatorias, pues lo que nosotros queremos guardar en el árbol y además que debe quedar ordenado, in order, el árbol, pero el orden aleatorio de estas prioridades va a hacer que el árbol se vaya reestructurando de forma que se mantenga balanceado con alta probabilidad. ¿Sí? Es esperable que la altura de este árbol sea O de log n. Tuki tuki, y todas las operaciones van a ser O de log n. Es como si los nodos se hubieran insertado de primero de mayor a menor prioridad, siendo la prioridad al azar. Si ustedes lo piensan de esa forma, nosotros en principio no sabríamos que todos estos elementos iban a estar en el árbol, pero después de 5 inserciones, el trap se ve como un árbol que primero se insertó la H, tiene la mayor prioridad, después la J, tiene la segunda mejor prioridad, después la C, después la A y después la E. ¿Sí? Y este árbol se ve exactamente como un árbol que se insertó la H, después la J se comparó y fue hacia acá, después la C se comparó y fue hacia acá, después la A se comparó con la H, va a la izquierda, con la C va a la izquierda, y queda ahí, pimba. Y después la E, lo mismo, se comparó con la H, va a la izquierda, se comparó con la C, va a la derecha, y se insertó acá. ¿Sí? La clave es que estos elementos se pudieran haber insertado en cualquier orden, pero cada vez que se inserta un elemento, se le crea una prioridad aleatoria, y esa prioridad aleatoria va a definir cómo tiene que el árbol reestructurarse para que quede el árbol creado como si hubiese sido creado en este orden de mayor prioridad a menor prioridad. Vamos a ver un ejemplito, así se entiende un poco más. Entonces, TREA. Acá son números y números, ¿sí? Tenemos los números verdes, son las claves del árbol, me quedó justo al revés. Y los números azules son las prioridades. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Supongamos que tenemos este arbolito, tenemos que insertar el 80, ¿sí? Ahora, el 80 que vamos a insertar, se le hizo una prioridad de 12. Entonces, venimos acá al 50 y sabemos que el 80 es mayor. Entonces vamos a su derecha. Venimos acá al 70 y sabemos que su clave es mayor. Entonces acá va el 80. Ahora, acá iría el 80 si tan solo esto fuese un árbol común. Pero como es un trap, se da cuenta, che, acá tengo que ir yo, según el ABB, pero según el heap, mi prioridad es mayor que la del 70. Entonces, lo que vamos a hacer, incluso si el 70 tuviese hijos izquierdos, es hacer una rotación hacia la izquierda, ¿no? Entonces nos va a quedar el 80 como padre y el 70 como hijo del 80. Y acá está, el 80 como padre, el 70 como hijo izquierdo. ¿Sí? La lógica del algoritmo es que siempre que insertamos un elemento, ese elemento va a quedar insertado en una hoja, ¿sí? Y después vamos a fijarnos, perdón, en una hoja, y después vamos a fijarnos de qué manera tenemos que rotar el árbol para que conserve la propiedad de heap. Bien, es demasiado champán. Bien. ¿Y qué pasa con los borrados? Ahí se complica un poco más, ¿sí? Para hacer los borrados, primero, o sea, hay algo que está bueno y es que nos gustaría, porque sabemos cómo se implementar el árbol, que el elemento que vamos a borrar no tenga hijos o que tenga pocos hijos. No que tenga 2 hijos, un bajón, ¿sí? Y aparte, el heap nos obliga a borrar el elemento que está al final de este arreglo de heap. O sea, lo más abajo a la derecha posible que pueda estar en el heap, mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a cambiar a lo que queremos borrar, le vamos a poner menos infinito en la propiedad de heap, ¿no es cierto? Entonces, ese 50 que ahora tiene menos infinito, va a hacer rotaciones hasta que pase a ser una hoja, ¿no es cierto? Entonces, va a fijarse con los hijos y es el 70-10 el que tiene que estar arriba del 35, entonces va a rotar hacia la izquierda. Rota hacia la izquierda, queda el 70 como padre del 50, y acá el 50 mira a los hijos y dice, che, el menos infinito sigue siendo peor. Entonces va a rotar hacia la derecha, va a hacer que el 30 sea el padre. Entonces nos queda el 30 con hijo 50 y el 50 con hijo 40. Y ahí
Viene para acá y dice, bueno, el 50 sigue siendo más chico que el hijo. Entonces, menos infinito comparado con 4. Entonces hay que volver a rotar. En este caso, ¿cómo es? Va a rotar hacia la derecha. Ahí está. Y ahí sí, ahora que el 50 está abajo de todo respecto de la propiedad de heap, Perks no tiene hijos, simplemente lo borramos y ya está. Tuki, hicimos un borrado del tree. Bien. Entonces, esa es la idea de la estructura, es todo el tiempo mantener, fijarse dónde tendría que estar el elemento según el ABB y rotar para que respete la propiedad de parva del heap. ¿Sí? Y en los borrados así. Primero le hacemos caso al heap para tirarlo para abajo y después ABB lo borramos. Y todo con el objetivo de simular que hemos creado el árbol de manera aleatoria. Como si desde el principio todos los elementos hubiesen sido guardados de forma aleatoria. Bien, eso por ese lado. Entonces, son estructuras muy, muy elegantes. Bien. Veamos otra estructura. El árbol binario de búsqueda aleatorio. El ABBA. ¿Sí? La mejor estructura musical. Bien. Nuevamente, la idea es aprovechar la altura esperada de un árbol creado en orden aleatorio, es O de log n. ¿Sí? Y lo va a hacer de una forma bastante más literal. Va a decir, che, yo voy a guardar un elemento. ¿Cuál es la probabilidad de que este elemento haya estado en esta posición, en un guardado aleatorio, respecto a los elementos que yo ya guardé? ¿Sí? Y me tengo que decir, what the fuck, ni siquiera lo acabas de decir. Cuando hay que hacer una inserción, por cada nodo que se visita, se lanza una moneda con cierta probabilidad y en caso de éxito corresponde insertar ese elemento en esa posición del árbol. Para mantener una uniformidad de la probabilidad P, cada nodo mantiene la cantidad de nodos descendientes contándose a sí mismo y la probabilidad P tiene que ser 1 dividido K más 1. A ver, esto, ¿hay dibujitos? No hay dibujitos. Ok. Entonces, vamos a, no sé si quieren hacer algo tipo, bueno, me dicen numeritos. A ver, dígame un número. Lo guardamos en el árbol. 8. Bueno, 8 lo guardamos en el árbol. Ahora, de todos los números que hemos guardado el 8. ¿Cuál es la probabilidad de que el 8 sea la raíz de ese árbol? Que solamente tiene el 8. 1. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Ahora, otro número. El 3. Bueno, el 3 iría a la izquierda del 8, pero si nosotros hubiésemos sabido que todos los elementos eran 8 y 3, estos elementos se hubiesen guardado en el árbol de forma aleatoria. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el 3 haya sido la raíz de ese árbol? Un medio. Entonces tiramos la moneda y 50-50 nos queda el 3 como raíz o nos queda el 8 como raíz. Y si el 3 queda como raíz, nada, reacomodamos el árbol para que nos quede hijo derecho del 3. O, en caso de que no, bueno, nos queda como hijo izquierdo el 3 del 8. Bien. ¿Otro numerito? Bueno, damos primero el 9 y después hacemos el 6. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que el 9 sea la raíz de un árbol que creamos aleatoriamente con el 8, el 3 y el 9? La probabilidad es un tercio. Entonces, ponele que justo dio. Entonces, tendríamos el 9 como raíz. ¿Sí? Después tendríamos el 8. Después tendríamos el 3. Ah, malísimo. Che, este árbol es una lista. No, y después el 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el 6 haya sido la raíz de este árbol que tiene estos cuatro, habiéndolos creado de forma aleatoria los 4 elementos? Un cuarto. Entonces tiramos la monita, no, no dio. Entonces, sabemos que el 6 tiene que ser insertado así hacia la izquierda. La pregunta es, ¿dónde vamos a meter el 6? ¿Simplemente vamos a hacer hijo izquierdo del 8 y hijo derecho del 3? No. Lo que tenemos acá es un subárbol en el cual queremos simular que hicimos la creación de ese subárbol como una inserción aleatoria de los elementos 8, 3 y 6. Entonces, para ese subárbol 8, 3 y 6, ¿cuál es la probabilidad de que el 6 sea el primer elemento que hemos insertado entre estos tres elementos? Un tercio. Entonces ahí tiramos la monedita y lo mismo. Ponele que me queda que sí, que el 6 tenía que venir acá, entonces ponemos el 6 acá y a la derecha aparece el 8. ¿Sí?
Ahora, si ustedes se fijan, hay un dato que tenemos que ir manteniendo, que es cuántos elementos tiene ese subárbol. ¿Sí? Para cada nodo, cuántos elementos tiene el subárbol. ¿Por qué? Porque, a ver, el 9 tiene acá 4 elementos. Cuando llegue otro elemento, va a ser 4 más 1, son 5 elementos, y esa es la probabilidad de que ese elemento sea la raíz de ese subconjunto. Acá tenemos que guardarnos el 3, hay 3 elementos en este subárbol, para que si un elemento viene a insertarse por este lado, sepamos rápidamente que ese cuarto elemento que está llegando tiene probabilidad 1 de 3 más 1, un cuarto, de que ese sea la raíz de todos estos elementos en las sucesivas permutaciones de los elementos. Y acá esto tiene 1 y esto tiene 1 en el subárbol. Entonces, solamente con recordar en cada nodo cuántos elementos hay en los subárboles, podemos rápidamente ir ahí y simular esa aleatoriedad. Esto es como si hubiésemos insertado desde el principio el 9, el 6, el 3 y el 8 en algún orden aleatorio. ¿Sí? Y cada vez que llega un nuevo elemento, simulamos como si ese elemento hubiese existido desde un principio. ¿Sí? Sacando nuevas probabilidades y simulando que es alguna permutación del arreglo original que tenía estos 5 elementos, 6 elementos, 7 elementos, sin conocer los elementos. ¿Sí? Esa idea de streaming. Bien. La probabilidad en caso de optimización es 1 sobre k más 1. Ejemplo, bueno, el ejemplo ya se lo mostré. Este análisis se transporta análogamente a cada subárbol y por ello cada nodo necesita almacenar el valor de la cantidad de descendientes. Es equivalente a crear un árbol en cierto orden aleatorio. En este caso, terminado por los resultados de las evaluaciones de las probabilidades de P, que equivalen a cierta permutación de todas las posibles para estos elementos. ¿Sí? O sea, cada vez que llegamos a un elemento, tiramos el azar como si ese elemento pudo haber estado antes o después que todos los elementos de ese subárbol, y eso tiene esa probabilidad 1 dividido k más 1, donde hay ya k elementos en ese lugar. Bien. Sabiendo que necesitamos números aleatorios, se reconstruyen los árboles cada vez. No es que se reconstruyen, lo que se hace se hace la rotación para que coincida. O sea, cuando yo metí el 6 ahí, era bueno cambiar el 6 y meter la rotación del 8. Y si el 8 tiene hijos derechos, se acompañan para la derecha. Es una pequeña rotación. Bien. Qué congestión. Generación de números aleatorios. Estamos hablando de randomización y va a ser necesario tener números aleatorios en la computadora. Uno dice, che, bueno, necesito un pivote random en Quicksort. ¿De dónde saco ese random? Tipo, no puedo decir, bueno, siempre da 3. Te tiro un random, siempre da 3. Necesitamos generar números aleatorios. ¿Qué técnicas hay? De RNG. ¿Me ves? Sí. O sea, realmente, ¿cómo hacemos para hacer algo verdaderamente random? Es la pregunta. ¿Cómo hacemos para generar cosas que son aleatorias? Bien. Queremos generar una secuencia de números que no pueda predecirse mejor que un mero azar qué es lo que va a salir después. Entonces, hay métodos de generación diferentes. Por ejemplo, está el true random, que se basa en mediciones de hardware de procesos impredecibles. Hay cosas en la realidad que no sabemos cómo se predicen. Entonces, si nosotros medimos a nivel hardware qué es lo que pasa con esos procesos que no podemos predecir, eso genera números aleatorios. Por ejemplo, ahora hagamos ejemplos. Y el pseudo-random son algoritmos que emulan el azar mediante procesos determinísticos dado una semilla inicial. Vos le das una semilla y te empieza a escupir números que parecen generados aleatoriamente, pero si uno conociera el algoritmo, sería capaz de predecir qué elementos va a generar. ¿Sí? Acá toda la lógica es tipo, che, que sea difícil predecir cuáles son los números sin conocer el algoritmo. Pero una persona muy estudiosa de la probabilidad, etcétera, que se ponga a mirar estos números, al ser pseudo aleatorios, quizás tiene la capacidad de predecir cuáles van a ser los siguientes números a generar, por no sé, hacer una ingeniería inversa de cómo es el algoritmo. Bien. El true random, fenómenos físicos. Por ejemplo, el ruido atmosférico, el ruido térmico, efectos fotoeléctricos, fenómenos electromagnéticos, fenómenos cuánticos. Si son todas cosas que uno podría medir, ¿sí? Pero no tenemos idea de cómo poder predecir, ¿sí? Estados en lámparas de lava, eso está bueno si quieren ir a ver a Cloudflare, como literalmente tiene unas máquinas de lava y le va sacando fotos según cómo está el estado
de la máquina de lava genera número aleatorio. Y claro, estas cosas, la lava adentro se mueve de formas que no hemos sido capaces de predecir, entonces termina siendo como un verdadero azar. Y el pseudo random se hace a partir de números aleatorios, ¿sí? Y es un algoritmo que genera una secuencia con propiedades aproximadamente similares al azar, pero al final del día es un algoritmo que es determinístico para alguna semilla. Si usted le pasa una semilla, va a generar siempre lo mismo. Lo que van a hacer es pasarle diferentes semillas y confiar. Por ejemplo, muchas veces se usa el timestamp para pasar de semilla, como para que sea siempre una semilla diferente que uno va agarrando. Lo que sí tiene la capacidad de generar números a una velocidad mucho mayor. No tiene que esperar a que el fenómeno físico suceda para generar los números aleatorios. Bien, y esta es la última sección de la clase, agregada recientemente, con cosas así muy recientes. ¿Cómo hacemos para contar? Contar de forma aleatoria. ¿Sí? O sea, muchas veces hay que contar cosas, pero no nos alcanza la cantidad de espacio en memoria que uno necesita para contar todo lo que tiene que contar. Y esto viene con una anécdota tipo Twitter. En un momento Twitter dice, che, a mí me gustaría mostrar los hashtags más usados para hacer el trending topic, pero no puedo contar todas las cosas que la gente está hablando y trabajar sobre eso de forma realista y veloz. Entonces, se les ocurrieron cositas como unos filtros. Si yo quiero contar, yo le conté. Los counting filters fue el primer algoritmo utilizado por Twitter para terminar los trending topics. ¿Sí? Usa funciones de hashing y Tuki. Usa funciones de hashing. ¿Cómo funcionaban los counting filters? ¿Sí? Lo que hacía es tipo así. Tenía, no sé, un hash. ¿No es cierto? Entonces dice, che, llegó un hashtag. Ah, bueno, lo hasheo y digo, che, alguien está hablando de esto. Uno. Y llega otro hashtag y lo hasheo y acá alguien está hablando de esto. Uno. Y llega otro hashtag y dice, ah, es el mismo que este. Le pone acá un 2. Y así iba incrementando. Ahora, lo que puede pasar con esto es que haya colisiones. O sea, dos hashtags que eran diferentes caigan sobre el mismo lugar. ¿Sí? La idea innovadora que se les ocurrió es tener varios de estos contadores y cada contador tiene diferente función de hash. Hashing 1, hashing 2, hashing 3. Entonces, cada vez que llegaba un trending topic, lo guardaba según cómo dé la función de hashing. Este le queda por acá, este le da por acá, lo que sea. Viene otro y le da por acá, le da por acá. Entonces, lo que terminaba pasando es, sí, bueno, capaz hay una colisión entre elementos diferentes justo en este hash. Pero es menos probable que pase en este hash y también en este hash y también en este hash. Entonces, al final, lo que hacían era ver, si querían ver qué tan bueno, qué tan trending topic era algo, se fijaban de todos los hashes, cuál era el valor que tenía más bajo. ¿Sí? El que uno podría decir, a ver, todas las menciones a ese hashtag están en todos los filtros, ¿sí? Pero algunos tienen colisiones con otros elementos. Entonces, de todos esos, el número más bajo es el más fiel a la realidad. Incluso alguna colisión tendrá, pero bueno. Y acá me perdí un poco en el chat. La nota del GOAT en realidad es pseudo aleatorio. ¿What? ¿Quién es el GOAT? Hay quienes dicen que la ruleta de casino es pseudo aleatoria, o al menos en algunos casinos. ¿Apá? O sea, ahora en los mismos casinos hay timba digital, entonces debería ser aleatorio, uno dice, pero ¿de dónde lo puedes sacar? Ah, mira. Ah, ok, ya no leí. Pero bueno, esto depende de las funciones de hashing, de hacer buenas funciones de hashing. Ahora, suponamos que solamente queremos contar la cantidad de elementos o palabras diferentes que hay y tenemos una memoria limitada. ¿Sí? Esto es lo más nuevo de lo nuevo que hemos visto. ¿Cómo hacemos para contar de forma aleatoria? Contando aleatoriamente, y está la mención al paper. Esto fue publicado el 22 de mayo del 2024. GG. Y fue dado creo que el 4 y pasado, por primera vez. Y GG. Bien. Entonces, supongamos que podemos tener en memoria solamente 100 elementos, que son palabras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Las primeras 100 palabras que nos encontramos las vamos a guardar. Tuki. Ahora, una vez que llegamos a 100, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un proceso de pasaje de fase, de alguna manera. Vamos a decir, che, por cada elemento, vamos a tirar una monedita.
Si sale cara, lo mantenemos. Si sale cruz, lo olvidamos. ¿Sí? Y aparte nos vamos a anotar tipo, che, llegamos a 100 una vez. Perfecto. ¿Cuántos elementos esperaríamos tener en la siguiente, cuando termine ese proceso? Más o menos la mitad. 50, 55, 49, numeritos cerca de 50, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a acordar que llegamos una vez a 100. ¿Sí? Vamos a proseguir, pero cada vez que nos tomamos una palabra ya vista, vamos a tirar una moneda a ver si la mantenemos o la borramos. ¿Sí? Como, bueno, sí, venís contando, como que va avanzando, va leyendo palabritas, están, no están, memoria limitada, 100 palabras, y va contando. Bien. ¿Qué pasa? En algún momento vamos a llegar a 100 palabras de vuelta. Entonces vamos a hacer de vuelta lo mismo. Vamos a decir, che, volvimos a llegar a 100 palabras, pero en este caso vamos a lanzar 2 monedas. ¿Sí? Por cada elemento vamos a lanzar 2 monedas. Y si salen las 2 caras, mantenemos ese elemento. Es decir, nos van a quedar más o menos el 25% de los elementos. Nos van a quedar 25 elementos, haciendo más lugar para que entre los otros elementos así vamos metiendo palabras diferentes. Y de vuelta, ahora, ¿a partir de qué? Empieza a suceder que llega un elemento que ya tenemos, vamos a tirar 2 monedas para mantenerlo. Y así, cuando llegamos a 3, nos acordamos que llegamos a 3 y trabajamos con 3 monedas y etcétera. ¿Sí? Nos dice, che, ¿qué estás haciendo? O sea, mientras más palabras diferentes aparecen, más seguido se te va a llenar el arreglo. Mientras más palabras iguales aparezcan, puede pasar que puedas hacer más lugar y puedas meter otras palabras que no hayan aparecido antes. ¿Bien? Todo esto, ¿para qué? Nos aseguramos que cada palabra tenga probabilidad 1 medio elevado a la K de estar en nuestro listado, con K igual a la cantidad de veces que se hizo el procesamiento para llegar a el conjunto M. En este caso hicimos el ejemplo de 100. ¿Bien? Ejemplos, o sea, ¿qué resultado práctico tuvo esto? La gente mandó a procesar Hamlet, ¿sí? Con todas sus palabras distintas que tiene, palabras repetidas y lo que sea, y les tomó 6 rondas en completar. ¿Sí? Si llegó a 100, se guardó un 1, hizo el proceso de las moneditas, siguió trabajando, ¿sí? Y después de esas 6 rondas, habían 61 palabras en el listado, ¿sí? Entonces, podemos estimar la cantidad diferente de palabras que tiene Hamlet como 61 veces esto de 2 a la sexta, ¿sí? Esta era la probabilidad. Como nos quedaron 61 diferentes, estimamos en función de las que están y las que no están porque no llegaron a esa probabilidad. Bien, y eso da 3.904. Sabiendo que Hamlet tiene 3.967 palabras, es un muy buen porcentaje de error, solamente pudiendo recordar 100 palabras diferentes. Hicieron el experimento con 1.000 palabras, ¿sí? Y el error se fue a menos del 0,01% de error. O sea, esta gente encontró algo grosso para contar de forma aleatoria. Naturalmente, si M es lo suficientemente grande, más que 3.967, el proceso nunca llega a tirar la moneda ninguna vez y la precisión será del 100%. Pero bien, esto es como mostrarles cómo la aleatoriedad puede ayudar en diferentes procesos. Con eso, llegamos determinísticamente al final de la clase. Buen tiempo. Jiji. Bueno, ¿saben? Tenemos el lunes feriado. El jueves nos vemos en la facu. Además, haremos lo que es la entrega de los exámenes al final de la clase. Así que vayan a buscar sus parciales. Y nos estamos viendo. Un saludo para quienes nos ven en diferido. Y tenemos la grabación.